Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. Gracias por estar con nosotros y continuar, por supuesto, dándonos ese voto de confianza para desarrollar nuestras actividades de carácter periodísticas. Así es que desde ya, bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo con Ernesto López. Y tal como lo manifesté hace unos minutos a Osvaldo y todo el público que nos sintoniza, esta mañana vamos a hacer un análisis precisamente evaluativo del trabajo de la Corte de Cuentas de la República. Hay una iniciativa de reforma a esta institución contralora del Estado para ejercer mejor su labor de auditoría. Vamos a hablar también de ese cuestionamiento al proceso de elección de magistrados que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa. También a otros aspectos relevantes que se han generado en el contexto del país y sobre todo también en ese rol importante para manejar bien la administración pública. Esta mañana me acompaña con nosotros la licenciada Jessica Estrada, directora del área de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias también a Carlos Palomo, presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos, conocida como Tracoda. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. A ver, comencemos un poco hablando sobre los objetivos que tiene primordiales en el ejercicio de su trabajo la Corte de Cuentas de la República, y es precisamente velar porque en el país se administren bien y de manera transparente los fondos públicos. Sin embargo, poca efectividad se ha visto de acuerdo a los análisis y exámenes que han hecho instituciones como las que ustedes representan. Jessica. Sí, precisamente, bueno, usted ya lo menciona, la Corte de Cuentas tiene un rol fundamental para garantizar un uso eficiente, efectivo de los recursos públicos. Y lastimosamente lo que hemos visto durante muchos años es que no se ha estado cumpliendo ese rol. Muestra de ello son los famosos finiquitos express de los que tanto hemos conocido. Muestra de ello es que la Corte de Cuentas no hizo observaciones a personas que años después resultaron investigadas por extraer grandes cantidades de fondos públicos. Entonces vemos que no ha estado cumpliendo ese rol de fiscalización y por eso nos parece tan importante apostarle por aquellas reformas que permitirían a la Corte de Cuentas ejercer un mejor papel. Veamos entonces desde el punto de vista que tienen ustedes, Carlos, como Tracoda, ¿expectativa o esperanza que verdaderamente se corrija ese mal que en su momento ha sido punto crítico para esta importante institución de país? Yo creo que todas las organizaciones de sociedad civil coincidimos en la necesidad de fortalecer a la Corte de Cuentas, porque es la entidad que se encarga de velar por el buen uso del dinero público, y no solo del dinero como tal, sino de todos los recursos, básicamente. Precisamente por eso fue que se hizo un trabajo conjunto con la institución para promover una batería de reformas que se llevaron ante la Asamblea Legislativa, y teníamos la expectativa de que los diputados salientes le dieran la importancia debida al tema e hicieran e implementaran las sugerencias que se les llevaban para que la Corte pudiera tener un ámbito de control más amplio y que pudiera entrar a ver, por ejemplo, fundaciones, pudiese entrar a ver, por ejemplo, empresas privadas que manejan fondos públicos y demás. Lamentablemente no se tuvo el apoyo esperado. Los señores diputados se centraron más en otros temas que a nuestro juicio probablemente no eran tan relevantes como si lo era reformar y fortalecer a la Corte, pero ciertamente esperamos que la nueva legislatura y los nuevos diputados puedan tener en consideración este paquete de reformas y otros que puedan venir, porque no son los únicos definitivamente que se tienen en estudio, y que a partir de ello puedan promulgar las modificaciones correspondientes para tener una Corte de Cuentas más independiente. Antes de hablar de reformas, hablemos de esa figura, perfiles de funcionarios electos en la Asamblea Legislativa para el cargo de. Creo que por ahí hay que comenzar, porque entendería yo, recogiendo un poco la historia y los planteamientos que se han hecho, es que desde ahí viene el problema, sobre todo por el rol que en su momento pende a partir de la elección y el compromiso que asumen, a lo mejor secretamente, con el proceso de elección
en la Asamblea Legislativa y los partidos políticos. Sí, definitivamente este es un punto clave y primordial, que se ha venido señalando por muchos años desde la sociedad civil, desde otros sectores también, y que lastimosamente no se ha logrado que desde la Asamblea Legislativa se elijan personas idóneas para el cargo de una manera justificada, con un proceso objetivo, valorando adecuadamente los diferentes perfiles. Y esto es una gran responsabilidad que la Asamblea tiene, no solo para con la Corte de Cuentas, sino que hay muchos procesos de elección de funcionarios que se realizan de manera indirecta, porque es la Asamblea Legislativa quien elige por nosotros, y que ellos están llamados a buscar la idoneidad de estos funcionarios. Y muchas veces, que es algo que también ya se ha señalado, la respuesta que nosotros tenemos o la elección se termina realizando por criterios meramente políticos partidarios. O sea, sabemos que siempre hay intereses, y lo lamentable cuando un partido político o varios se ponen de acuerdo para elegir a estos funcionarios es que precisamente ellos no van a responder para cumplir el rol que se les ha encomendado, este rol de fiscalizar los fondos que nos pertenecen a todos los salvadoreños, sino que comienzan a jugar un rol de cuidar ciertos intereses, de proteger precisamente a las personas que han votado por ellos, y es ojalá este ciclo vicioso el que pueda romperse, generando nuevas reglas para elección de estos funcionarios. Hablando precisamente de esos procesos electivos en la Asamblea Legislativa, de estos nombramientos, ¿qué piensan de esta elección de magistrados suplentes que llevó a cabo en esta última sesión plenaria que hizo la Asamblea Legislativa? Porque entrando en consonancia de este factor, como decía Jessica, creo que esa es la almendra de la discusión, porque desde ahí parte el origen quizás del problema mayor, cuando hay compromisos bajo ese lema de elegirte para que mañana no me fiscalices. Creo que por ahí está parte del problema. Nos preocupó mucho el proceso de elección que se llevó adelante, en tanto que no hubo una deliberación amplia y extensa sobre por qué se estaban eligiendo a las dos personas que se eligieron como magistrados suplentes. Siempre, y han venido insistiendo en eso a lo largo de los últimos 3 años en todos los procesos de elección indirecta de los titulares de los órganos de control estatales, que simplemente mencionan algunos logros y dicen y nos parece idóneo porque ha trabajado en esto, pero no se hace un análisis profundo sobre por qué debería escoger específicamente a esta persona por sobre los otros 25 candidatos que se presentaron, por ejemplo. Esta semana tuve la oportunidad, Carlos y Jessica, de conversar con el fiscal general de la República, y el énfasis que me hacía para la concreción y la efectividad de un caso bien sustentado corre precisamente por los informes de auditoría que tiene la Corte de Cuentas de la República. Y eso lo hizo bajo la mirada de lo que había ocurrido horas antes en la captura de estos funcionarios, el de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo y otros, como también de ciertas investigaciones que se tienen con respecto a ciertos ministerios de la actual administración Bukele. Sí. Con respecto a eso, efectivamente, la Corte de Cuentas juega un papel fundamental para el combate a la corrupción, definitivamente. Nosotros somos de la idea de que, y justo en ese tiempo en que estamos hablando de vacunas, no, la mejor vacuna contra la corrupción, las mejores vacunas contra el mal uso de fondos públicos son los mecanismos de control, son Corte de Cuentas fuerte, Fiscalía General de la República fuerte y otras entidades funcionando adecuadamente como Instituto de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Ética Gubernamental. Pero específicamente sobre el caso de lo que mencionaba el fiscal, yo estoy completamente de acuerdo, y se necesita, precisamente por eso es que se debe de apostar bastante a fortalecer la calidad de la auditoría que realiza la Corte de Cuentas, y también a fortalecer los mecanismos de control preventivo, porque actualmente, por ejemplo, solo hay reacción a posterior, es decir, la Corte llega ya cuando pasó todo el problema, pero pueden pensarse en mecanismos en donde la Corte, por ejemplo, pueda auditar concurrentemente, o inclusive pueda aplicarse el control preventivo, que la Constitución sí lo contempla, para evitar o detener el daño cuando está iniciando y no venir a reaccionar ya cuando desaparecieron $300 millones. Para nadie es un secreto escuchar de Voz Populi la compra de voluntad de ciertos auditores fiscales, ¿verdad?, en administraciones locales, en gobiernos municipales,
y por los cuales las cosas a veces pasan de alguna manera con el tiempo bajo esas investigaciones y no termina en nada, ¿no? Ese es uno de los grandes también aristas que tiene este factor, más allá de lo que ya hablamos del punto de origen del problema, ¿no? Sí, en realidad al final pasa por un compromiso que deben adquirir todos los que forman parte de estas instituciones. Si bien tienen un rol fundamental quienes dirigen, en el caso de la Corte, los magistrados, cada uno de los auditores también tiene que actuar con ética y bueno, en cualquier entidad pública o en cualquier institución en realidad, ojalá fuera una apuesta también importante que se realiza, porque es muy fácil que alguien haga una auditoría y diga no encontré nada porque le pasaron dinero y eso no debería estar permitido. ¿Qué estamos haciendo para evitar este tipo de situaciones que fácilmente se pueden dar en el día a día? ¿Qué estamos haciendo para mejorar la calidad de las auditorías, como decía Carlos, y también ampliar el trabajo que realiza la Corte de Cuentas? A ver, decía de que hay mucha esperanza con respecto a lo que viene, es decir, sobre todo cuando, si recapitulamos parte del discurso que esta nueva Asamblea Legislativa, que va a estar dominada por el partido Nuevas Ideas, ha sido durante toda la campaña de poder corregir estos males endémicos como la corrupción, ahí está la primera prueba, este paquete de reforma. ¿En qué consiste? Sí, quizás comienzo yo. Okay. Básicamente se presentaron 3 anteproyectos de ley, uno para reformar la ley de la Corte de Cuentas, uno para reformar el Código Penal y otro para reformar la ley de constitución de sociedades de economía mixta, que son aquellas que constituyen privados junto a municipalidades, por ejemplo. En cuanto a la reforma a la ley de la Corte de Cuentas, de manera bien puntual lo que contempla es ampliar el ámbito de fiscalización de tal forma que la Corte, por ejemplo, pueda entrar a auditar estas entidades privadas como fundaciones y demás que administran recursos públicos o las juntas que administran agua en comunidades y demás. También contempla que se puedan imponer sanciones administrativas frente a privados, porque actualmente la responsabilidad administrativa, que son unas multas que se imponen, solo se puede hacer frente a servidores públicos. Pero recordemos que también hay personas naturales o jurídicas de naturaleza privada que administran fondos. Entonces se consideró pertinente que se pudieran sancionar. Hay otras más, pero digamos que esas son como las medulares. En cuanto al Código Penal, que creemos que es una de las más importantes, está el establecimiento de una sanción penal en contra de aquellas personas o funcionarios o servidores públicos que se nieguen a ser auditados o que impidan que la Corte de Cuentas realice su labor de fiscalización, y se establece una pena de 1 a 3 años y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. De hecho, es importante el rol de la auditoría interna, o sea, cada uno de los eslabones, digamos, de la Corte, creo que ya... Carlos ha explicado muy bien eso, y lo que hace falta de pronto conectar es también la colaboración que puede haber entre las diferentes instituciones. El tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que me hayan permitido abordar un tema importante que va en consonancia de ese espíritu de la cual pues espera que logre esta nueva Asamblea Legislativa tomar como uno de los asuntos, digamos, primarios en su agenda. Bueno, esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Salud, al doctor Francisco Alaví. Gracias por acompañarnos, ministro. Un placer poder estar acá y por supuesto, seguir informando a la población en el marco de esta pandemia, verdad que ha sido tan difícil, pero que El Salvador va saliendo adelante. Bueno, voy a comenzar en primer lugar resaltando el esfuerzo y toda la coordinación y toda la logística que se ha llevado a cabo para este proceso de vacunación en el megacentro de vacunación, en la cual muchos salvadoreños atestiguamos la efectividad con la que se está llevando a cabo esta labor. Este servidor estuvo la semana pasada también y créamelo, creo que tardé más en llegar que en salir, ¿verdad? Entonces creo que es digno de resaltar el reconocimiento a ese esfuerzo que hacen agentes de la Policía Nacional Civil que están desde el inicio en este megacentro, en particular efectivos militares, trabajadores de salud, enfermeros, enfermeras, médicos, en fin. Creo que merece también esta mañana
darles ese reconocimiento por el buen trato, la buena orientación y muchos aspectos relevantes, ministro. Y se lo hago para que usted también se los traslade de manera directa. Sí, es bien importante cómo el país ha avanzado en la pandemia y parte importante del proceso de vacunación. Y el hecho de que ahora los salvadoreños tengan un lugar a donde poder asistir, un lugar donde hay un proceso eficiente, rápido, seguro, un proceso en el cual tenemos cronometrado un tiempo menor de 10 minutos en lo que una persona recibe su vacuna. Es un proceso bastante ágil y que tiene una característica de replicación en cada uno de los puntos de vacunación. Eso es importante. Eso quiere decir que la misma experiencia en el proceso de vacunación o los mismos pasos en el proceso de vacunación se experimentan tanto en el megacentro de vacunación como en cualquiera de los puntos de vacunación. Y para generar esa cuestión. ¿Estos lotes de vacuna en algún momento están entre donación y compras? Existen varios mecanismos. Existen tanto la adquisición nacional como la global, y dentro de la adquisición nacional han habido ciertos donativos, como es el ejemplo de los 150,000 vacunas que donó el gobierno de la República de China. Ahora, existe la mayoría de las vacunas que han llegado a nuestro territorio han sido vía una adquisición nacional. Y también tenemos el hecho de pertenecer a la adquisición global o al programa de COVAX, que es los colaboradores a nivel internacional para el acceso equitativo a las vacunas, de los cuales El Salvador, gracias a todo su esfuerzo, ha podido recibir estas vacunas de manera gratuita. La vacuna en sí es gratuita, se cubren ciertos gastos de traslado, que es una parte importante, y lo otro es también que pertenecemos a ser uno de los países champions que nos pudo hacer acreedores de 51,000 dosis de vacuna de Pfizer. Todo esto dentro del marco de ese 20% que garantiza el acceso equitativo de COVAX a los países. Ok, no podemos dejar de extraer del entorno político en la que se sitúa la atención de la pandemia y de todo este esfuerzo que sin duda alguna nos ha colocado, y vamos a hablar cómo está el país muy bien colocado en este aspecto, que ha sido parte también de un ejemplo mundial para muchos sectores. El hecho de que algunos sectores cuestionan el hecho de que el gobierno no da cuentas de el gasto hecho en las vacunas. Sí, no se trata de que no se quiera dar el gasto hecho en las vacunas. Existen múltiples cláusulas de confidencialidad que, al igual que El Salvador lo está experimentando, lo están experimentando todos los países de la región. Y la población puede observarlo en las redes sociales o puede observarlo en la información oficial de los diferentes países. Se trata de cláusulas de confidencialidad en las cuales, pues, definitivamente las farmacéuticas solicitan el no expresar los convenios y las negociaciones porque todavía se encuentran en una parte de negociación con otros países por la vacuna. Y esto es bien importante porque no es una decisión del país, es una decisión o un requisito que ponen ciertas farmacéuticas para poder garantizar el hacer esa adquisición. ¿Se siente satisfecho con esta decisión del Tribunal Supremo, del Tribunal de Ética Gubernamental, que de alguna manera pues lo exime de una responsabilidad ética frente a la compra de ciertos insumos a otro funcionario que estaba dentro de la estructura de gobierno durante la pandemia? Yo creo que es el trabajo de las diferentes entidades que están para velar por el accionar ante este tipo de emergencias, y creo que era su responsabilidad el continuar haciendo la investigación correspondiente. Y nosotros siempre hemos respetado la institucionalidad y las características y las acciones de cada una de las diferentes instituciones, y esto es el resultado de esa investigación. Yo creo. Vayámonos ahora al tema del autoservicio. Cuéntanos un poquito sobre esta modalidad y cómo se hace para poder entrar a esa dinámica. Sí, realmente el proceso del centro de vacunación de la modalidad de autoservicio es exactamente igual que uno de los centros de vacunación o de los puntos de vacunación que ya tenemos. Sí. Incluso desde el momento en el que usted puede aplicar para poder estar en el centro de vacunación de autoservicio, esto se realiza a través de la página www.vacunacioncovid19.gov.sb. Entonces usted selecciona el autoservicio, dependiendo si es en Oriente, Occidente o San Salvador, y al poder completar
esa solicitud, usted ahora ya puede llegar a la hora que ha sido asignado a su proceso de vacunación. En este centro de vacunación de autoservicio se cuentan los mismos pasos que en cada uno de los puntos, y eso es desde un prechequeo, una orientación, la parte del registro, la vacunación y la observación. Y con estos puntos nosotros garantizamos que el proceso sea eficiente. Hay ciertas situaciones que le pedimos a la población salvadoreña. Una de ellas es que se acerque a su cita con 30 minutos de anticipación, no más, porque esto podría generar incremento en el tránsito vehicular o incremento en las aglomeraciones. Pero también hay otras muy importantes, y como lo estamos observando en este momento en las imágenes, y es que se acerquen con la vestimenta más adecuada o la vestimenta con mayor facilidad de acceso al brazo. Y no me desnude tanto como lo hice yo, dicen. Sí, y es mucho más fácil el acceso, definitivamente, porque es una modalidad en lo que se busca es que la persona no se baje del vehículo. Hay que ir cómodo, ¿no? Es Sacarse todo. Ahora, la manera de poder acceder es a través de la página web, agendando su cita, pero no solo es agendar la cita, sino que pertenecer a aquel grupo en el cual se esté ampliando esta estrategia. Por ejemplo, en este momento nos encontramos en las personas arriba de 55 años, esa es una parte importante que hay que tener en cuenta, y por supuesto también el seguir realizando todo lo necesario para que el consentimiento y todo eso que se firma esté en el marco de lo que se ha venido realizando en el proceso de vacunación. Lo que está pasando en India también es otro brote que no deja de, digamos, de carcomer ese sentimiento de lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. Sí, realmente es una muestra de cómo también influyen las densidades poblacionales. Las densidades poblacionales altas conllevan a, pues, efectos negativos mucho mayores en la pandemia, y esto es un ejemplo de ello. El virus tiene la característica de ser invisible, de ser intangible. Realmente, cuando una población se da cuenta que la cantidad de contagios es tan elevada y es perceptible por los casos de complicaciones, las solicitudes de ingreso, las solicitudes de uso de cama hospitalaria, entonces realmente cuando esto ya es visible, el proceso que viene atrás en el contagio es tan grande y es tan exponencial que es difícil controlarlo. Sí, definitivamente son adaptaciones que tiene el virus. El coronavirus tiene facilidad de cambiar. Y el coronavirus tiene una necesidad de poder garantizar su supervivencia. Y esa supervivencia la va a garantizar tratando de adaptarse a la situación y al entorno. Entonces, cada país sufre una adaptación, y esa adaptación puede incrementar o la transmisibilidad para garantizar que el virus sobreviva, o las características particulares a cada población o a cada región. Y eso es lo que estamos observando. El hecho de solicitar una prueba de PCR para limitar esas adaptaciones que sufren el virus en otras regiones o en otros países, le permite a El Salvador estar más seguro, le permite a El Salvador evitar ese incremento de la transmisión que puede tener por otras adaptaciones del virus, en lo que se avanza en la estrategia de inmunidad. Bueno, antes de hablar del tema con el cual pues habíamos hablado sobre los niveles de las estadísticas nuestras, andamos bajos, ¿no? En comparación, ¿cuánto tuvimos porque siguen los tamizajes, siguen, ministro? Totalmente, y en el comparativo con otros países de la región estamos en una cantidad de contagios baja. Al momento nos encontramos con 69.198 casos confirmados para el día hasta la fecha de ayer. De esto es importante mencionar que tenemos 64.876. En la parte de arriba podemos observar cómo estamos con 64.876 casos dados de alta, y eso es importante porque vemos cómo, si bien es cierto, ha habido casos confirmados, pues la mayoría está saliendo adelante. Esta gráfica, ahí está. Es correcto. Y en esta pueden ver cómo el crecimiento de El Salvador ha sido bastante acelerado en las últimas semanas, y esto es bien importante porque logró posicionarse arriba de países como Costa Rica, como Belice, como México, como República Dominicana, y esto ha sido muy importante. Esta gráfica nos muestra a nosotros cómo vamos avanzando. Esto ya es un comparativo solo con ciertos países como es Costa Rica y Panamá, como el crecimiento en una gráfica más limpia podemos ver este trazo tan vertical. Eso quiere decir que la velocidad de aplicación o crecimiento de la estrategia ha sido muy importante. Como ustedes pueden observar, aquí vienen crecimientos bastante lentos. El Salvador tuvo un crecimiento progresivo, un crecimiento que ahora llega a un punto en el cual presenta una súbita
alza, y esto es importante porque esa súbita alza representa personas vacunadas, representa personas protegidas ante el COVID-19. Y también hay una gráfica muy importante, y es el ver cómo hemos mantenido también las letalidades por 100.000 por millón de habitantes bastante estable. Es congruente con el incremento epidemiológico que se tuvo en 2 casos. Aquí tenemos la muestra de casos confirmados por día, y es importante cómo el crecimiento tiene relación entre las letalidades con el crecimiento que se observa en los casos epidemiológicos. Un dato muy interesante, y también nos dice a nosotros que podemos tener la tranquilidad de que es congruente la epidemiología con la estadística que estamos observando hoy en día. Ahora, bueno, el tiempo se me fue. Ministro, quiero agradecerle el que nos haya acompañado, nos haya actualizado, y si bien es cierto, tenemos en el país datos, ¿cómo se llama? Casos en tendencia controlada, pero también no hay que bajar la guardia, eso es importante. Totalmente, pedirle a la población que siga cumpliendo todo lo que ya ha venido realizando, usar su mascarilla, lávese las manos, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, y sobre todo, si no es necesario exponerse, no lo haga. Si le toca vacunarse, vacúnese. Lo más importante es que usted tenga esa vacuna en el brazo, y de esta manera usted va a estar protegido ante el 100% de la letalidad. La diferencia en el país al resto de países de la región ha sido el compromiso de la población en el cumplimiento de todos los protocolos, el trabajo en equipo que es característica de la administración del presidente Bukele, y por supuesto el que siempre se tuvo claro el objetivo, y eso era el salvaguardar la vida de la población. Ahora, con la vacunación, acceso universal, gratuito y voluntario, y por supuesto, al crecer esta estrategia, crece la protección exponencial ante el COVID-19. Así es. Por cierto, el periódico oficial, el periódico El Salvador, dice su madera baja sostenida de contagio, ¿verdad? Continúa la baja sostenida. Eso es bien importante resaltarlo. Gracias, ministro, nuevamente. Gracias, le agradezco mucho. Ahí está, baja sostenida de contagios. Durante 3 meses el Ministerio de Salud ha detectado la reducción de nuevos casos de COVID-19. No hay que bajar la guardia, y hay que andar siempre, miren, su alcohol gel, para de alguna manera andarse a cada rato desinfectando las manos, ¿verdad? Totalmente. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien, y como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.